Tenemos la siguiente ecuación diferencial: 6x más y al cuadrado por la diferencial de x más y, que multiplica 2x menos 3y por la diferencial de y eso es igual a 0. Y tenemos que encontrar su solución, que es 3x al cuadrado más xy al cuadrado menos y al cubo igual a una constante. Entonces, vamos a continuar ahora con la resolución de las ecuaciones diferenciales que son exactas. ¿Sí? Recordemos que una ecuación diferencial exacta tiene la forma m diferencial de x más n diferencial de y igual a 0. Como observamos, esta ecuación diferencial sí cumple con esa forma. De este lado tenemos a m, que está multiplicando a la diferencial de x, y de este lado tenemos a n, que está multiplicando a la diferencial de y. Bueno, entonces ahora el siguiente paso es verificar que esta ecuación realmente sea exacta. Recuerden que hay una condición para comprobarlo. ¿Cuál era la condición? Se tiene que cumplir que la derivada parcial de m con respecto de y sea igual a la derivada parcial de n con respecto de x. Si no se cumpliera esta condición, no podríamos usar este método y entonces tendríamos que probar por otro de los métodos que ya anteriormente habíamos visto, como es el de ecuaciones por variables separables o el de ecuaciones diferenciales homogéneas, si es que fuese una ecuación homogénea. Entonces, primero vamos a verificar que realmente sea exacta. Entonces, tenemos que la derivada parcial de m con respecto de y sería igual, derivada parcial de m, ¿cuánto vale? 6x más y al cuadrado. Con respecto de y, en este caso la x se vuelve una constante. Entonces, para esta derivada parcial solamente me quedaría el término derivada parcial de y al cuadrado con respecto de y eso sería igual a 2y. Ahora de este lado tenemos la derivada parcial de n con respecto de x. ¿Cuánto vale n? N vale y, que multiplica a 2x menos 3y. Entonces, haciendo la multiplicación me queda derivada parcial de 2xy menos 3y al cuadrado con respecto de x. ¿Y eso sería igual a qué? Recuerden que en este caso la y se tomaría como una constante. Entonces, ¿cómo me queda? Me queda solamente, si sacamos primero la derivada parcial de 2xy con respecto de x, solamente me queda 2y. Y de este lado la derivada parcial de menos 3y al cuadrado se vuelve 0, porque la y es como constante. Entonces observamos que son iguales estos dos términos, por lo tanto se cumple la condición, ¿sí? Y decimos que es una ecuación diferencial exacta, ¿sí? Bueno, ahora vamos a proceder a darle solución a esta ecuación. Tenemos que la solución de una ecuación diferencial exacta es una función igual a una constante, que es exactamente lo que tenemos en la parte de arriba. Tenemos una función que es igual a una constante. ¿Ok? Bueno, ahora por definición, tenemos que la derivada parcial de f con respecto de x es igual a m. ¿Y cuánto vale m? 6x más y al cuadrado. ¿Sí? Ahora, ¿qué queremos obtener? Queremos obtener la solución de esta ecuación
que es igual a f igual a una constante. Bueno, aquí ya tengo la f, pero la tengo derivando. ¿Sí? La estoy derivando con respecto de x. Hay que obtener a f. ¿Cómo obtenemos a f? Vamos a integrar esta derivada parcial. Vamos a integrar la derivada parcial de f con respecto de x. Y eso es igual a la derivada parcial de m. O sea, la derivada, perdón. ¿Y cómo obtenemos a f? ¿Cómo obtenemos a f? Vamos a obtener a f, pues, integrando la derivada parcial de f. Entonces, integrando derivada parcial de f con respecto de x, voy a obtener la función. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues integramos. Ya sabemos que la derivada parcial de f con respecto de x es igual a 6x más y al cuadrado. ¿Sí? Entonces, vamos a integrar. Integramos integramos 6x más y al cuadrado por la diferencial de x. ¿A qué sería igual esto? Esto sería igual a la integral. El 6 lo podemos poner afuera porque es una constante. La 6 por la integral de x, diferencial de x, más y al cuadrado se toma como una constante, porque es la otra variable. Y al cuadrado por la integral de la diferencial de x, y eso que ser igual. Recuerden las fórmulas de integración. Hay una fórmula de integración que me dice que la integral de u a la n por la diferencial de u es igual a u a la n más 1 entre n más 1. Entonces, tenemos aquí que sería 6, que sería por x a la n más 1, n vale 1, más 1 sería x al cuadrado, entre n más 1, que sería 1 más 1, 2. ¿Sí? Más y al cuadrado por la integral de la diferencial de x, y la integral de la diferencial de x es nada más x. Bueno, recuerden que cuando hacemos una integración, siempre le sumamos una constante, ¿sí? En este caso, le vamos a sumar una función, pero en términos de la variable contraria, ¿sí? Porque en este caso estamos nosotros integrando, ¿sí? Con respecto de x. Aquí de este lado le voy a sumar una función en términos, pero de y. Sí, es una función que se llama t de y. ¿Ok? En lugar de sumarle la constante. Bueno, hasta ahorita, esto que obtuvimos al integrar, viene siendo esta f. ¿Sí? Esto es f. Pero no conozco cuánto vale t de y. ¿Sí? Ahora tengo esta incógnita. El siguiente paso es encontrar t de y. ¿Cómo vamos a encontrar t de y? Bueno, t de y se obtiene de la derivada parcial de f con respecto de y. ¿Sí? Primero vamos a sacar la derivada parcial de f. ¿Sí? De este lado ya tenemos a f. Entonces vamos a derivar ese término. ¿Cómo me queda?
derivada parcial de 6x al cuadrado sobre 2. 6x al cuadrado sobre 2 lo puedo yo simplificar. Hago la división de 6 entre 2 y me queda 6 entre 2 es igual a 3. Entonces me queda derivada parcial de 3x al cuadrado más xy al cuadrado más t de y. Con respecto, ahora va a ser de y, con respecto de y. ¿Y esto qué me daría igual? ¿Cuál sería la derivada parcial de todo ese término? Recuerden que aquí entonces si estamos derivando con respecto de y, la x se toma como una constante. Entonces hay el término que se me elimina. Como es constante me da 0. Y ya nada más me quedaría derivada parcial de x al cuadrado, de x por y al cuadrado sería igual, con respecto de y, sería igual a 2xy más la derivada parcial de t de y. La derivada parcial t de y solamente la vamos a denotar como t' de y. ¿Sí? Ok, entonces hasta aquí todavía no encuentro t de y. ¿Sí? No encontré t de y al derivar la función con respecto de y. Pero ¿qué pasa? Yo puedo conocer también si de este lado por definición sé que la derivada parcial de f con respecto de x es igual a m, bueno, pues entonces yo también por definición sé que la derivada parcial de f, pero con respecto de y, es igual a n. ¿Sí? ¿Y n qué es igual? N es igual a 2xy menos 3y al cuadrado. ¿Sí? Bueno, entonces ahora, ¿qué puedo hacer? Pues ya obtuve, de este lado tengo derivada parcial, esta es la derivada parcial de f con respecto de y, ¿sí? Y de este lado también tengo derivada parcial de f con respecto de y. Entonces lo que puedo hacer es igualarlas. Igualo 2xy más la derivada de y, la derivada de t de y, perdón, y eso sería igual a este término que es 2xy menos 3y al cuadrado. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es despejar. Voy a despejar la derivada de t de y. Entonces, la derivada de t de y sería igual a 2xy. De este lado tengo 2xy, lo paso del otro con signo contrario, me queda menos 2xy menos 3y al cuadrado. Esto con esto menos esto se hace 0. Y por lo tanto solo me queda que la derivada de t de y es igual a menos 3y al cuadrado. ¿Sí? Bueno, hasta aquí no he obtenido, todavía no obtengo el t de y que tengo acá. ¿Sí? Tengo la derivada del t de y. Pero ahora, ¿cómo obtengo t de y? Pues simplemente integro. Vamos a integrar t' de y. ¿Sí? Integrando obtenemos que la integral
de t' de y, o sea, de la derivada de y, es igual simplemente a t de y eso es igual a la integral de menos 3 por la integral de y al cuadrado por la diferencial de y esto sería igual a menos 3y al cubo entre 3, ¿sí? Y esto que es igual a y al cubo, a menos y, perdón, menos y al cubo. Entonces aquí ya obtuve, ya tengo el valor de t de y. T de y vale menos y al cubo. Entonces ya nada más lo sustituyo en la ecuación de arriba, donde tengo que mi función es igual a 3x al cuadrado más xy al cuadrado más el t de y, pero el t de y vale menos y al cubo, ¿sí? Y esto es igual a una constante, ¿sí? Y esa es la solución a la que tenemos que llegar. 3x al cuadrado más xy al cuadrado menos y al cubo igual a una constante, ¿sí? Es decir, tenemos la solución f igual a una constante.